Buenas tardes a todos. En esta ocasión voy a hablar acerca de las medidas de dispersión, que se utiliza cuando nosotros queremos saber la variación de algunos datos que tenemos. Pero vamos a empezar. Las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que nos informan sobre la variabilidad de los datos respecto a la media aritmética. Esa media aritmética que nosotros calculamos en las medidas de tendencia central. Hay tres tipos de medidas de dispersión que son las más utilizadas. La primera es la desviación estándar. Y esta es la variación de los valores respecto a la media. Y es un tipo de desviación promedio de los valores con respecto al promedio o a la media. La fórmula para calcular la desviación estándar es S igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de el cuadrado de los valores menos la media entre el número de datos menos 1. Y esta es la fórmula para la desviación estándar de una muestra. ¿Cuál es la diferencia entre una muestra y una población? Por ejemplo, para el colegio de bachilleres, la población sería todos los estudiantes del turno matutino y vespertino, los más de 1500 alumnos. Y una muestra, pues sería un grupo o una parte de esto. Por ejemplo, el grupo 105, el 106, 107 o el 108. Vamos a continuar con la varianza. La varianza es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar, la que vimos anteriormente, y esta varianza muestral se denota con S al cuadrado, es decir, la desviación estándar al cuadrado. Y ahora vamos a pasar a lo que es el rango, es otra medida de dispersión, y esta es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de nuestros datos. Esta es su fórmula, es muy sencilla. Pero ¿qué les parece si pasamos a un ejemplo concreto para que ustedes entiendan mejor este tema? Un estudiante registra sus gastos diarios durante 7 días. ¿Por qué? Porque él necesita saber la variación de sus gastos para administrar mejor su dinero. Con base en la tabla de gastos diarios mostrada, hay que calcular la desviación estándar, la varianza y el rango. Entonces aquí tenemos esta tabla que nos muestra los días de la semana y lo que gastó este estudiante en cada uno de ellos. Vamos a empezar con el cálculo de la desviación estándar. Aquí vamos a seguir una serie de pasos para completar el cálculo de la desviación estándar. Como paso 1, vamos a calcular la media, porque recordemos que la media es nuestra referencia para la variación de los datos. Entonces tenemos nuestra tabla, tenemos 7 datos y entonces vamos a calcular la media. Recordamos la fórmula, la media, que es x barra, es igual a la sumatoria de los datos entre el número de datos. Sumamos todos los datos, 45 más 55 más 40 más 25 más 35 más 95 más 55, y eso nos da 350. Sabemos que el número de datos corresponde a los días de la semana, que son 7, entonces esto lo vamos a sustituir en la fórmula. Nos quedaría que la media es igual a la sumatoria de los datos, que es 350, entre el número de valores, que es 7. Y 350 entre 7 nos da un total de 50. Así que nuestra media o promedio será 50. Vamos a continuar con el paso 2. Vamos a restar la media de cada valor individual para obtener una lista de desviaciones de la forma x menos x barra. Es decir, a cada dato que yo tengo le voy a restar la media. Aquí tengo el dato de la media, que vale 50. Y entonces yo en mi tabla voy a colocar una columna adicional que sea x menos x barra. Y entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente. Para cada uno de los valores yo voy a restarle la media. Por ejemplo, para el primero
va a ser 45 menos 50, que es la media, y eso me va a dar menos 5. No importa que dé un valor negativo. Continuamos con el siguiente. Será 55 menos 50 y nos da 5. Y así nos vamos a seguir. 40 menos 50 da menos 10. 25 menos 50 menos 25. 35 menos 50 menos 15. 90 menos 50, 40. Y 50 menos 50 nos da 0. ¿Por qué calculamos esto? Porque estamos encontrando paso por paso cada una de las partes de la fórmula. Aquí nosotros ya encontramos lo que va dentro del paréntesis. Vamos a continuar. Paso 3. Eleve al cuadrado cada una de las diferencias obtenidas en el paso 2. Y nos debe quedar x menos x barra, es decir, cada uno de los datos menos la media al cuadrado. Vamos a ver cómo es esto. Nosotros vamos a crear otra columna del lado derecho donde vamos a tener los resultados elevados al cuadrado de cada uno de estos términos. Vamos a empezar con el primero. Menos 5 al cuadrado. Recordemos que 5 al cuadrado es 25 y cuando tenemos un número negativo elevado a un exponente par, el resultado será positivo. Menos 5 al cuadrado es 25. 5 al cuadrado es 25. Menos 10 al cuadrado va a ser 100. Menos 25 al cuadrado, 625, y así nos vamos a seguir. Y obviamente, todo esto van a ser números positivos nada más. ¿Qué calculamos o qué parte de la fórmula calculamos aquí? Esta parte de aquí. Cada número menos la media al cuadrado. Ya vamos en esa parte de la fórmula. Vamos a continuar con el siguiente paso, que es el 4. Sumar todos los cuadrados obtenidos en el paso 3. Con lo que vamos a obtener esta parte de aquí. Recuerden que esta E significa sumatoria. Entonces, nosotros tenemos nuestra tabla ya con los valores de cada uno de los datos menos la media al cuadrado. Y entonces vamos a sumar únicamente estos datos. 25 más 25 más 100 más 625 más 225 más 1600 más 0. Y eso nos va a dar un total de 2600. Y este dato es el que va a ir en el numerador de mi fracción que corresponde a la fórmula de la desviación estándar. Ya tengo el numerador, ahora vamos a pasar a lo que sigue. Continuamos con el paso 5 y ahora vamos a dividir el total del paso 4 entre el número n-1, es decir, uno menos que el total de los valores presentes. Recordamos que la suma anterior nos dio 2600 y el número de datos, es decir, el número de días en los que gastamos, es igual a 7. Así que nosotros vamos a obtener en la fórmula 2600 entre n-1, es decir, 7 menos 1. Eso nos va a dar 2600 entre 6. No querramos hacer en la calculadora 2600 entre 7 y luego menos 1. ¿Por qué? Porque a 2600 entre 7 le vamos a restar 1 y nos va a salir un dato diferente. Entonces vamos a hacerlo por pasos. Primero resolvemos lo que está aquí en el denominador, 7 menos 1. Y después, ahora sí, 2600 entre 6. Y eso nos va a dar un total de 433.33. Esa cifra a qué corresponde a todo lo que tenemos dentro de la raíz de nuestra fórmula. Para el siguiente paso, ¿qué es lo que faltaría? Correcto. El paso 6 es calcular la raíz cuadrada del resultado del paso 5. Entonces aquí vamos a colocar que S, que es nuestra desviación estándar, es igual a la raíz cuadrada de 433.33. Y finalmente, nuestra desviación estándar es 20.81 o aproximadamente igual a 20.80. Entonces, nuestro resultado es que la desviación estándar de los gastos es de 20 pesos con 80 centavos. ¿Para qué nos sirve esto, chicos? Bueno, supongamos que ustedes empiezan a ver los gastos que tienen semana con semana. Y entonces ustedes ven
que en promedio están gastando 50 pesos. Así que ustedes tienen la resolución de gastar únicamente 50 pesos diarios para ahorrar, ya sea para comprar algo de la escuela o algún videojuego o algo que ustedes quieran. Entonces, después de hacer cálculos de la desviación estándar, ustedes se dan cuenta que tienen una desviación de 20 pesos con 80 centavos. Es decir, que unos días gastan 30 pesos, pero otros días pueden gastar hasta 70 pesos. Pero ustedes quieren mantenerse en un rango de 50 pesos. Entonces ustedes con la desviación estándar pueden ver qué tan separados están de su objetivo. Para eso sirve este tipo de medidas de dispersión, para que vean qué tan lejos o qué tan cerca están de cierto objetivo que se han propuesto. Entre menor sea la desviación estándar, más cerca de su objetivo van a estar. Y esto pueden aplicarlo ya sea, por ejemplo, a cuestiones de tiempo, cuestiones de dinero, promedios, de calificaciones, etcétera, etcétera. Tiene muchas aplicaciones y esto es principalmente para que vean qué tan lejos están de algún objetivo o de una meta medible que ustedes se hayan propuesto. Vamos a pasar a lo que sigue, que es la varianza. Nuestra varianza muestral, recordemos que es S al cuadrado, es decir, la desviación estándar al cuadrado. Entonces nosotros tenemos que S es igual a 20.81 y lo único que vamos a hacer es elevar al cuadrado. S cuadrada es igual a 20.81 al cuadrado. Y eso nos va a dar 433.05. Así que nuestra varianza muestral, tan difícil de calcular, es 433.05. Vamos a pasar al rango. ¿El rango cómo se calcula? Con el valor máximo menos el valor mínimo. Para esto nosotros debemos tener nuestra tabla con los gastos diarios y entonces vamos a analizar y vamos a ver qué valor es el máximo. En este caso, el máximo valor es 90, que se gastó el día sábado. ¿Y cuál será el valor mínimo? El del día jueves, que gastamos o que gastó el alumno 25 pesos. Teniendo el valor máximo y el valor mínimo, lo único que vamos a hacer es una resta. El valor máximo menos el valor mínimo, es decir, 90 menos 25, nos va a dar un rango de 65 pesos. Eso quiere decir que nosotros tenemos una variación de 65 pesos en nuestros gastos. Claro está, mientras menor sea el rango, más cerca vamos a estar de nuestro objetivo propuesto. Estas son las 3 medidas de dispersión. Espero que les haya sido fácil de entender. Si no, pues repasen el video. También vean otros materiales adicionales para que les quede muy claro. Y recuerden, deben hacer un cuadro sinóptico de este tema, medidas de dispersión. Aquí les pongo que es un cuadro sinóptico. Recuerden, primero debemos de establecer la idea general, que en este caso es medidas de dispersión. Las ideas principales serían los 3 tipos de medidas de dispersión: la desviación estándar, varianza y rango. Y aquí, en cada una de estas ideas principales, o en cada uno de los tipos de dispersión, vamos a anotar tal vez algún concepto o alguna fórmula. Ya ustedes lo pueden complementar como gusten. Entonces, chicos, yo me despido con la frase de la vez pasada, que lo único imposible es aquello que no intentas. Intenten hacer los ejercicios y verán que poco a poco van a entenderlos, van a poder aplicarlos y ese esfuerzo valdrá la pena. Que pasen excelente tarde.